Observemos la siguiente imagen. Aquí vemos dos personas que están conversando, pero más exactamente notamos de que una de ellas lleva un tablero donde viene registrando la información que va escuchando de la persona con la que viene hablando, en este caso con esta dama. Por eso este proceso se denomina la recolección de información, es decir, lo que está haciendo este señor es coleccionando información. Y para recolectar información se puede utilizar las siguientes técnicas: la encuesta, el cuestionario o la entrevista. Pueden haber otras técnicas además de ellas. En esta segunda imagen observamos la segunda fase de este proceso importante que vamos a estudiar. Aquí observamos un grupo de personas, cada una de ellas está con una hoja de papel, dándose a entender que se está recopilando la información que cada una de ellas había ido obteniendo. Este proceso recibe el nombre de recopilación de la información. Es decir, aquí se está recopilando información. Y se puede hacer esta recopilación de la información a través de tablas de frecuencias u organigramas. Lo que más vamos a utilizar nosotros va a ser esta parte, la tabla de frecuencias. Luego se sigue con la tercera fase de este proceso. Aquí en la imagen podemos observar cómo esos resultados ahora se van analizando, revisando a través de diferentes técnicas, y justamente esta fase recibe el nombre de análisis de la información. En otras palabras, aquí se están analizando todas las informaciones que se han ido obteniendo para tratar de buscar explicación a los resultados que se han obtenido. Primero se hace el análisis y para ello se necesitan técnicas como las discusiones, los debates o las exposiciones. Una vez hecho ese análisis, donde se discuten, se debaten justamente esos resultados, se tienen que llegar a acuerdos. Esos acuerdos a los que llega el grupo forman parte de la última y más importante de las fases. Esta última fase recibe el nombre de la interpretación de los resultados, es decir, la explicación sobre los datos que se han ido coleccionando, recopilando y analizando. Entonces, después de esas discusiones que se han realizado, se llegan a acuerdos. Esos acuerdos reciben el nombre de la interpretación de los resultados. Es decir, están interpretando los resultados, la información. Y para ello se utilizan gráficos, tablas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Estos dos serán motivo de nuestra investigación más adelante. Por ahora solamente las mencionamos. Esta es la parte clave en el estudio de la estadística en quinto año de secundaria. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Estas 4 fases son muy importantes para un proceso que es trascendental para el progreso de una sociedad. Esa tarea recibe el nombre de estadística. Y la estadística constituye una ciencia clave, como hemos dicho anteriormente, para el progreso de una sociedad. Porque a través de la estadística se busca dar explicación a las diferentes dificultades y problemas que se presentan en una sociedad. Nuestra clase recibe el nombre de frecuencia absoluta y relativa. Pero para entender la frecuencia absoluta y relativa, necesitamos saber qué es la estadística. La estadística es una ciencia que es estudiada por la matemática también.
a través de la cual se colecciona, o sea, se recoge información, se recopila, es decir, se junta la información que se ha ido recogiendo en el grupo de personas que forma el equipo de trabajo. Luego se analiza, o sea, se discute esa información obtenida y finalmente tienen que llegarse a acuerdos y esos acuerdos reciben el nombre de la interpretación de los resultados que se han obtenido. Y esto a través de datos. Y estos datos nos van a llevar a conclusiones que vienen a ser generalmente la solución de los problemas que se habían suscitado en la sociedad y que requería de ser investigada por esta ciencia llamada estadística. Estos datos son el punto de partida de la estadística. El conjunto de estos datos recibe el nombre de variable estadística y se representa con la X sub i. Uno de los problemas que se presentan generalmente cuando se estudia la estadística es que se confunde la variable estadística con los datos. No es lo mismo variable estadística que los datos. La variable estadística es, en forma general, un rubro de investigación. Se representa con la X y una Y. De ahí viene el nombre de variable porque está representado por letras. Los datos, en cambio, son los valores que representan las variables estadísticas. Veamos ejemplos para entender esto. En este primer ejemplo vamos a tomar en cuenta la variable estadística llamada estado civil, que se representa como X sub i. Obsérvese que acá hay una i. El estado civil vendría a ser nuestra variable estadística. Ahora, dentro del estado civil hay varias posibilidades. Una de que la persona sea soltera o que sea casada, sea viudo, divorciado, separado o conviviente. Cada una de estas opciones recibe el nombre de datos. Ahí está la diferencia, ¿ven? Son valores y se representa generalmente con la misma X, como se dan cuenta, pero aquí ya aparecen números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En este caso, estos datos están formados por palabras. Acá, soltero, estado civil, soltero, casado, viudo, son palabras, como se dan cuenta. Cuando los datos son palabras, se dice que son valores cualitativos. Veamos un segundo ejemplo. Ahora tomemos en cuenta la siguiente variable estadística. Dinero en soles. Como en el caso anterior se pone una X y una Y. Son letras, por eso se le llama variable estadística. Ahora, en este caso los datos ya no son los mismos del caso anterior. Los datos serán, en este caso, si es dinero en soles, depende, pues, ¿no? Supongamos que cuando se recolectó información, se obtuvieron estos valores, 30 soles, 40 soles, 50 soles, 60 soles, 70 soles y 80 soles. Entonces, estos 6 valores vendrían a ser los datos. Y para diferenciarlos, nuevamente como en el caso anterior, se pone una X y un número, X sub 1, 30 soles, X sub 2, 40 soles, X sub 3, 50 soles y así sucesivamente. Generalmente cuando los datos son números, se estila ordenar de menor a mayor. Esto es muy importante para poder analizar e interpretar los resultados de manera más sencilla. En este caso ya no serían palabras. En este caso ya estos no son palabras. Claro, salvo soles, ¿no? Pero en realidad acá hay números y palabras. Pero aquí exactamente lo que nos interesan ya no son las palabras, sino los números. Entonces, cuando son números ya no se llama cualitativos, sino se llama cuantitativos. Cuanti viene de números. Entonces, acá resumiendo, cuando son palabras, como soltero, casado, viudo, divorciado, nótese que acá no hay números,
Entonces, estas palabras forman valores cualitativos. Pero cuando hay números, acá ya 30, 40, 50, 60, ya no son palabras, sino son números. Entonces, estos valores ya se llaman cuantitativos. Es fácil darse cuenta porque quanti viene de cuánto, o sea, de cantidad. Así que cuánto viene con números. Cualitativos viene con palabras. A diferenciar ese aspecto. Si queremos aplicar la estadística, entonces tendremos que hacer una recolección de datos. Se puede hacer con varias técnicas, dijimos. Supongamos que utilizamos la encuesta. Entonces hay que ver sobre qué vamos a encuestar, pues. Digamos que queremos encuestar las edades de los alumnos de un aula de clases. Entonces, si estamos hablando de las edades de los alumnos, será la variable estadística y se representa como x sub i. Sobre esta variable estadística vamos a obtener los datos. Como las edades tienen que ver con números, entonces estos datos serán cuantitativos. Digamos que se encuestaron a 20 personas. En este caso serían 20 alumnos de esa aula. Digamos que uno de ellos dijo que tenía 13 años, otro dijo 13 años, otro 12 años, un cuarto alumno 13 años y así sucesivamente hasta el último que dijo que tenía 12 años. Digamos que hayan 20 estudiantes allí. Esta primera parte sería la colección o recolección de la información, como se dan cuenta. Esta segunda parte ya es la recopilación, es decir, vamos a ordenar todos estos datos, vamos a recopilar. Entonces, como se dan cuenta, aquí hay algo muy interesante. Hay algunos que dijeron que tenían 11 años, acá lo hemos puesto 11 años, otros 12 años, acá está, y otros 13 años, aquí está abajo. Entonces estamos acá ya recopilando. Acá coleccionamos los datos y acá estamos recopilando los datos. Como hemos dicho, generalmente se trabaja de menor a mayor, cuando son números. En este caso es cuantitativo de menor a mayor. Entonces aquí el menor generalmente se pone primero, el intermedio y el que sigue a continuación, ¿no? Y si hubiera otra edad más, fuera mayor que los anteriores, va a continuación y así sucesivamente, siempre de menor a mayor. El primer grupo generalmente se representa como x sub 1, el segundo x sub 2, el tercero x sub 3 y así sucesivamente. Esto entonces vienen a ser los datos. Acá están los datos, ¿ven? X sub 1, X sub 2, X sub 3, datos o valores que han sido recopilados. Acá están los datos en general, pero aquí se organiza mejor. Así se va a hacer un mejor análisis y va a ser mucho más ordenado o mucho más ordenada la información. Aquí notamos que la información, o sea, 11 años, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4 y 5, quiere decir que acá se repite 5 veces. A lo que me refiero es que hubieron 5 alumnos que dijeron que tenían 11 años, o sea, se repite 5 veces. En el caso de 12 años fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 estudiantes que dijeron que tenían 12 años, o sea, para 12 años se repite 8 veces. Y para 13 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. O sea, las veces que se repite un dato, recibe un nombre, se llama frecuencia absoluta. Y se representa con la variable f sub i, una i aquí. También es una variable la frecuencia absoluta, f sub i. Pero cuando se relaciona con los datos, aquí ya cambia. Para x sub 1 será f sub 1, para x sub 2, f sub 2, para x sub 3, f sub 3 y así sucesivamente. Como para el primer caso se repite 5 veces, decimos que f sub 1 es 5. Como 12 años se repite 8 veces, f sub 2 será 8.
13 años se repite 7 veces, ¿no? Entonces f sub 3 será 7. Cada uno de estos valores se llama frecuencia absoluta. Muy bien. Además de esto, también hay lo que se conoce como la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sale de la frecuencia absoluta. Este es un poquito más complicado y ya lo veremos más adelante. La frecuencia relativa se representa con una h sub i. También es una variable. Ya hemos visto variable estadística x sub i, frecuencia absoluta f minúscula sub i, frecuencia relativa h minúscula sub i. Y para la frecuencia absoluta f sub 1 hay una frecuencia relativa h sub 1. Para f sub 2, frecuencia absoluta f sub 2, frecuencia relativa h sub 2. Para la frecuencia f sub 3, una frecuencia relativa h sub 3. La siguiente fase habíamos dicho que es el análisis de la información, pero para ello necesitamos organizarlo y generalmente se utiliza una tabla de frecuencias. Esto que vemos aquí se llama tabla de frecuencias, donde vienen los datos, el conteo, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. En nuestro ejemplo, los datos son las edades de esos 20 alumnos, ¿no? Entonces acá 11 años, 12 años, 13 años, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente. Usualmente se coloca una columna adicional llamada conteo, donde se van colocando mediante palitos, por ejemplo, como se observa aquí, para ir verificando cuántos datos hay exactamente, ¿no? Y así no confundirnos. Digamos que se verificó que habían 5 alumnos que tenían 11 años. Se pone entonces de esta manera, estos 5, ¿no? Se agrupan 4 con una diagonal, son 5. Acá tenemos 5 y acá se le agregan 3 más. Generalmente se le coloca de esta manera cuando son de 5 en 5 para poder contabilizar más fácilmente. Acá hay 8 entonces estudiantes que tienen 12 años y aquí vimos 5 más 2, 7 estudiantes que tenían 13 años. Sobre esta base entonces se completa esta f sub i, que es la frecuencia absoluta, y esta h sub i, que es la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta no es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Simplemente se ve cuál es el valor o la cantidad del dato. En este caso son 5, ponemos 5 aquí. O sea, quiere decir que hay 5 alumnos que tienen 11 años. Este conteo nos dio 8. Por lo tanto, acá ponemos el número 8. Quiere decir que hay 8 alumnos que tienen 12 años. Y aquí, del mismo modo, 7 alumnos que tienen 13 años. Y el total se obtiene justamente sumando estos 3 datos. Sumando sale 20. Ahora veamos la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa salen valores en decimales. Veamos cómo se obtiene a continuación estos datos. Para calcular la frecuencia relativa, o sea, los h sub i, lo que tenemos que hacer es coger la primera frecuencia y dividirlo entre el total. 5 sobre 20, acá lo tenemos. Para el segundo, 8 sobre 20. Para el tercero, 7 sobre 20. Simplemente dividimos y obtenemos los resultados. Estos resultados son los que se colocan aquí. 5 entre 20 sale 0,25. 8 entre 20, 0,4, 7 entre 20, 0,35. Agregamos la coma, listo, y ya está completo. Esa es la forma como se obtienen las frecuencias relativas. Recuérdese, se coge cada una de estas frecuencias absolutas, 5, 8 y 7, acá está, 5, 8 y 7, y se divide sobre el total. En este caso el total es 20, porque son 20 los alumnos, 20, 20 y 20. Dividiendo salieron estos valores. ¿Pero por qué en decimales y con 2 cifras? Porque de acá sale el porcentaje. O sea, decimos que hay un 25% de estudiantes que tienen 11 años en ese salón. Y acá este 4 nos falta una cifra. No hay ningún problema. Se le agrega un 0 cuando falta. Entonces acá ya podemos analizarlo. Decimos un 40% que tiene 12 años
y un 35% que tiene 13 años. Y también acá es importante la suma. Generalmente la suma nos da 1,00, o sea, el 100%. Aunque a veces, debido a estos problemas con los decimales, en ocasiones sale 0,99, 0,98 o a veces sale 1,01, 1,02. Son aceptados esos valores, pero tienen que estar cerca de este valor 1. Son válidos esos valores a pesar de que no salgan 1,00 exacto. Entonces ahora ya podemos entender lo que se explica a continuación. Los datos entonces son varios valores y ellos están aglutinados en un valor llamado variable estadística. Acá lo está diciendo, un conjunto de valores que pueden ser cuantitativos o cualitativos que se extraen de una situación problemática que se necesita investigar. Como dijimos, hay dos valores, los cuantitativos y los cualitativos. Cuantitativos cuando son números. Acá, por ejemplo, dice, se expresan, a ver, vamos a hacer la corrección. Y ahora sí está bien hecha la corrección, no hay ningún problema. Cualitativos, quali, es cuando son palabras. Se expresan en palabras, por ejemplo, aquí muy alto, alto, mediano, bajo. Estos son los valores, muy alto, alto, mediano, bajo, muy bajo. Y la variable estadística, es decir, aquello que representa todo esto, viene a ser la estatura, obviamente, ¿no? Si hablamos de soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente, estos valores los podemos agrupar en lo que se denomina estado civil. Esto vendría a ser la variable estadística, o sea, este rubro corresponde al estado civil. Si hablamos ahora de varón, mujer, estamos hablando de género. La variable estadística en ese caso sería género. Y si hacemos mención de peruano, chileno, francés, ruso, egipcio, será la nacionalidad. No, nacionalidad. Correcto. Entonces ahí tenemos nosotros estos valores llamados cualitativos. Los valores cualitativos. La nacionalidad en esta última parte vendría a ser la variable estadística. Variable estadística, estatura. Variable estadística, estado civil. Variable estadística, género. Variable estadística, nacionalidad. No confundirnos. Esto de aquí, muy alto, alto, estos son los valores. No es lo mismo que variable estadística. Pasemos a los valores cuantitativos. Acá sí se expresan en números. Es muy fácil darse cuenta porque cuanti viene de cuánto. Cuando hablamos de cuánto, me refiero a cantidad, o sea, números. Por ejemplo, si decimos 50 centímetros, 18 kilómetros, 32 metros, estamos hablando de longitud. Y si yo digo 48 grados Celsius, es temperatura. Ahora, si yo hago mención a 12 años, 15 años, 17 años, será edad. Y si yo hablo de 30 euros, 2.500 soles, 300 dólares, me referiré a monedas. 20 personas, 18 niños, 42 celulares son conjuntos. Entonces, aquí las variables estadísticas vendrían a ser la longitud, la temperatura, la edad, la moneda, o el dinero también se le llama acá, y los conjuntos. No confundir entonces los valores o datos que vienen acá con lo que son las variables estadísticas que están de rojo. Estas son las variables estadísticas. Los datos son los que forman parte de las variables estadísticas. Como habíamos dicho anteriormente, el conjunto de datos y tabla de frecuencias vienen a ser los elementos claves para la estadística. Primero, el conjunto de datos. Para ello se requiere de una técnica para recoger la información. Digamos que los siguientes datos correspondan a las edades de los alumnos de un salón de clases. Digamos que sean 20 alumnos. Entonces acá 13, 12, etc. Todo este conjunto de datos que vienen a ser las edades vienen a ser o corresponder a la variable estadística
y cada uno de estos valores se llaman simplemente datos. Entonces acá los podemos, todos estos datos coleccionados los podemos recopilar, es decir, organizar, ¿no? El número 11 se repite 5 veces, 12 se repite 8 veces, acá está, y el número 13 se repite 7 veces. Algunos conceptos claves. El total de datos. El total de datos se representa con la letra N minúscula. Al grabarse esto es muy importante. El total de datos se representa con la N minúscula. ¿Y qué viene a ser el total de datos? La cantidad de datos que se han recolectado en un recojo de información, ¿no? Por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente era 20 alumnos de un aula y la variable estadística era las edades de esos 20 alumnos, ¿no? Algunos dijeron 11 años, otros 12 años, otros 13 años. Eso viene a ser el total de datos y se representa con la letra N, o sea, el total de estudiantes nos da el total de datos en este caso. N será igual a 20 en ese ejemplo. Generalmente se utiliza una encuesta para recolectar datos, generalmente. Luego vimos la frecuencia absoluta que se representa con F sub i, que es el número de veces que se repite un valor o dato, y finalmente la frecuencia relativa, que se representa con H sub i. Y para hallar la frecuencia relativa tenemos que dividir la frecuencia absoluta, es decir, F sub i, entre el total de casos, es decir, n. Estas variables se van a utilizar mucho en la resolución de ejercicios. Por eso es que hay que familiarizarse con estos términos. N para el total de datos, F sub i para la frecuencia absoluta, H sub i para la frecuencia relativa y X sub i para la variable estadística, lo que habíamos visto anteriormente. Si queremos hallar H sub i, tenemos que dividir simplemente la frecuencia absoluta entre el número de datos. Nada más, y ahí sale. Todos esos datos se organizan en una tabla de frecuencias. ¿Y qué es la tabla de frecuencias? Es una tabla de doble entrada que contiene los datos, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de los datos principalmente. Aquí ponemos los datos, 11 años, 12 años, 13 años, y aquí abajo ponemos total. Se hace el conteo de la cantidad de estudiantes que dijo que tenía 11 años, que tenía 12 años, 13 años. Aquí lo ponemos en número y esto es la frecuencia absoluta, F sub i, 5, 8 y 7, sumando nos da 20. ¿Y cómo tenemos la frecuencia relativa? Recordemos, se cogen las frecuencias absolutas 5, 8 y 7. Aquí lo tenemos 5, 8 y 7 y se divide entre el total, o sea, sobre 20, sobre 20 y sobre 20. El primero se llamará H sub 1, el segundo H sub 2 y el tercero H sub 3. Dividiendo nos salieron estos resultados y son los que van en la última columna. Y recuérdese que la suma debe ser cercano a 1. No necesariamente 1 exacto, pero cercano a 1. Puede ser 0,99, 0,98, 0,97 inclusive, o puede ser 1,01, 1,02, etcétera, pero que estén cercanos al 1. Y como les dije anteriormente, acá si es 0,25 necesitamos dos cifras para sacar el porcentaje. Nos da el porcentaje, 25% de alumnos que tienen 11 años. Aquí falta una cifra, le aumentamos un 0. 40% de alumnos que tienen 12 años, 35% de alumnos que tienen 13 años. Así es como se trabaja la estadística y se organizan los datos. Sobre estos valores ya se hace el análisis y luego, o sea, el análisis de la discusión, ¿no? Unos que van a estar de acuerdo, otros que no, algunos explican o sustentan sus ideas y cuando ya se ponen de acuerdo es la interpretación de los resultados y esa interpretación de los resultados es el punto de partida para solucionar los problemas que han dado lugar a la elaboración de esta encuesta. Generalmente las encuestas o la estadística parte de un problema o una dificultad que tiene una determinada sociedad.